Bienvenidos a Punto de Acuerdo, un podcast donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. En esta primera temporada recorreremos el camino rumbo a las elecciones 2024. Tendremos entrevistas con los principales representantes políticos del estado de Michoacán. Cada semana nos sumergiremos en análisis, debates apasionados y comentarios reveladores que nos ayudarán a comprender los retos y las características rumbo a las próximas elecciones. Prepárese para debatir, reflexionar y buscar la verdad detrás de cada postura. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¡Qué emoción! Oigan, ya nuestro segundo episodio. Muy feliz, muy contenta. Recordemos que estamos en la Casa de la Ciencia Política, la Universidad Nueva España. Soy Carla Velasco y estoy emocionadísima de compartir este podcast con puras mujeres. Recordemos que la política históricamente se pensó para los hombres, se construyó para los hombres, y qué emoción me da que este tipo de análisis político ya seamos las mujeres las que estemos tocando este tipo de temas. Me da mucho gusto que nos acompañen nuestros analistas de la casa encuestadora Index, la maestra Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Un gusto, Carla, más reencontrarme contigo, y con Karen, todo un gusto compartir y discutir justamente temas que tienen que ver con la política y donde para muestra un botón de que hay mujeres con mucho talento en esos cargos. Sí, gracias, Carmen, por acompañarnos. También nos acompaña de Sexto Sentido Digital Karen Roth. Muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad está muy padre el ver mujeres en esta sala. Los hombres también siempre son bienvenidos, pero está padrísimo ver este poder femenino. Así es. Y bueno, pues es momento de presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es doctora en políticas públicas, fue candidata a senadora en 2018, candidata a la presidencia municipal de Morelia en 2021 y es la actual subsecretaria de SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias, Marx, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar aquí con ustedes, Carmen, Carla, Karim y todo el equipo que está acompañando aquí este podcast. La verdad los felicito por estas iniciativas que tienen de poder juntarnos las mujeres para que hablemos, para que transmitamos en un equipo en donde estamos compartiendo con compañeros, con hombres, y en donde ahorita el tema de la política tiene que estar en voces de mujeres, tiene que estar en una voz de mujer, hablando fuerte y claro de muchos temas importantes que tenemos que poner en la mesa. Entonces yo encantada, honrada y agradecida de poder estar aquí en este podcast de aquí de la universidad, y felicitar a la universidad por este esfuerzo y este gran trabajo que están haciendo. Carla, Carmen, Karim, nuevamente, y a todo el equipo, gracias. Sí, muchas gracias, Marx. Nuestro podcast está enfocado en el debate, el análisis, la reflexión, y el día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes que a todas y a todos nos tendría que estar interesando: el impacto del cambio climático. El cambio climático es una de las principales amenazas a nuestro planeta, a nuestro ecosistema, y conocer las consecuencias quizá nos ayudará a tomar las medidas necesarias para cuidarlo, protegerlo. En este sentido, March, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales efectos del cambio climático en nuestro estado y cómo esto afecta al ecosistema local? Híjole, pues el cambio climático trae una serie de impactos, tanto económicos, sociales, de salud, de vida, ambientales, de clima, etcétera. Si los dividimos en el tema económico, pues el cambio climático va a cambiar las formas de producción. Esto va a implicar mayores costos de producción. Si hablamos en el tema de la agricultura, pues vamos a tener pérdidas a todos aquellos productores que no son productores que están con sistemas de riego, sino que son temporaleros. En México prácticamente el 70% de los productores en el campo son temporaleros. Esto significa que dependen de las lluvias. Y ahora con el cambio de los ciclos, pues antes empezaban las lluvias en mayo, entonces la gente preparaba lo que quedaba de la humedad de septiembre, octubre, y empezaban a sembrar a finales de enero, y por ahí se aprovechaba alguna siembrita y se empieza a sembrar ya para febrero, marzo, para poder estar cosechando pues en septiembre, en octubre, que es cuando se hacen
pues acuérdense de los uchepos con las mamás, los tamales, etcétera. Entonces, todo esto ha cambiado. Estas implicaciones implican mayores costos de producción, pérdidas para el campo, para los consumidores implica un mayor costo de la adquisición de los alimentos, un mayor costo en los servicios también que tengan que ver, porque esto no es que se vaya a acabar el mundo, sino que las condiciones van a ser más adversas. Las condiciones de vida que vamos a tener como sociedad va a ser en que vamos a tener que hacer más pozos a nivel mundial. En México ya existe, bueno, ahorita no traigo el dato exacto, pero lo tenía, existen más ya en el caso de Morelia son 300 y tantos pozos cada vez que se hacen más para sacar el agua, para llevarla a la ciudad. Entonces, esto implica mayor costo para poder tener el servicio de agua potable en nuestras casas. El servicio de la electricidad. ¿Cómo se genera la electricidad? La electricidad se genera de las presas, se puede generar también de forma eólica o también se puede generar de forma de gas. Cuando no contamos con el agua, cuando no sabemos cómo va a estar el tema, pues esto implica meter mayor infraestructura, meterle mayores inversiones y esto se refleja obviamente en nuestro servicio. Entonces, esto va a implicar un mayor costo de vida para nosotros. El tema también para todas aquellas comunidades, ciudades que no tengan el servicio del clima en sus casas, pues eso va a implicar que nos estemos achicharrando adentro de nuestras casas o bien que nos estemos congelando en nuestras casas ahora que empiece el invierno porque van a ser temas de climas extremos. Entonces, es un tema económico, es un tema de salud también. Esto implica que haya también una mayor vulnerabilidad en la salud de la humanidad. El cambio de la temperatura implica también enfermedades, implica cambios también en la forma de cómo nosotros estamos acostumbrados a sobrevivir ante ciertos climas y de repente, pum, hay un calorón de 53 grados, pues entonces esto cambia las condiciones de vida. En el caso bueno, ya hablamos del caso de la agricultura, los mayores costos, pérdidas totales, plagas también, plagas que se están adaptando a los nuevos climas. Esto implica también utilizar mayores formas de fertilizantes químicos, aun cuando estamos buscando implementar el uso de pesticidas orgánicos. Pero estamos encontrando que estamos en plagas que se adaptan ya al calor. Ellos también se están adaptando, son seres vivos. Entonces también se están adaptando a las condiciones del calor, a las condiciones del clima, como nosotros los seres humanos. Entonces, recordemos que tuvimos una pandemia que fue resultado de todas las acciones de la humanidad, que cambió la vida, que nos trajo una inflación, que trajo mayor migración, que trajo guerras, que trajo problemas mundiales. Entonces, la vida a partir de la pandemia en todo el mundo cambió y el cambio climático viene a sumar todavía una vida más adversa. Entonces, son 8 países los que están generando las principales emisiones. Nosotros como población, México realmente aporta el 11% de emisiones a nivel mundial, lo que es nada prácticamente, pero nosotros como población, como sociedad, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la forma de pensar, volvernos a hacer una reingeniería mental y decir, tenemos que cambiar la forma de vivir, de pensar y de hacer las cosas. Ya no podemos pensar en seguir consumiendo las mismas cosas, aunque se oiga mínimo. Tenemos que cambiar hasta los hábitos de alimentación, porque déjenme decirles, consumir 1 kilo de carne trae consigo la producción, la huella hídrica que trae para producir carne, 1 kilo de carne, estamos hablando de cerca de 250, 230 litros de agua para poder producir 1 litro de carne. 1 kilo. 1 kilo. Entonces, la huella hídrica de la producción de la ganadería, la huella hídrica de lo que traemos puesto, la huella ambiental que traemos, o sea, hay que pensar ¿qué se necesita para producir un teléfono? ¿Qué se necesita para producir las manzanas? ¿Qué se necesita para producir este aguacate, etcétera? Ahorita no puede haber una sola acción humana, política, gubernamental, institucional, que no lleve la palabra sustentabilidad. Está prohibido ya.
es innegable. Entonces, nuestra vida tiene que ser sustentable y nuestra forma de pensar y de hacer las cosas debe de ser sustentable. Cambios de hábitos, te digo, hasta de alimentación, de vestir, de consumo, del agua, etcétera. Cambiar hasta los que tengan las posibilidades, las formas de cómo tengan sus casas para hacer sistemas de captación de agua, sistemas de reciclado y recirculación del agua, la economía famosa circular, etcétera. Hay muchas medidas. Marx, yo estoy impactada porque yo creo que uno de los principales temas aquí es que la gente no se interesa por estos temas tan importantes. O sea, no, nos va a cargar literalmente, nos vamos a chicharrar si no tomamos acciones. Y a lo mejor no lo vamos a vivir nosotros. Bueno, sí lo estamos ya viviendo, pero realmente, y no se va a acabar el mundo en 50 años, sino que vamos a tener condiciones de vida difíciles, nos vamos adversas, a tener que adaptar complicadas, asándonos, congelándonos, caras. Sí. Nos va a implicar en el bolsillo, desigualdades, desigualdad social, animales muriéndose por todos lados, etcétera. Entonces, eso va a implicar la vida. Es el proceso, el ciclo evolutivo en el que está llegando ahora la Tierra, el planeta, y nosotros como sociedad también estamos en esa pirámide en el que también como sociedad estamos también ya llegando a esa parte de la punta, en donde como sociedad estamos en los niveles más bajos de todo lo que nos podamos imaginar, de valores, de conciencias, de compromiso, de amor, de responsabilidad, de etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Karen, me gustaría preguntarte, además de los memes que en redes sociales se viralizan con el tema del calor que últimamente se ha sentido y que ha sido extremo, ¿crees que la ciudadanía realmente a través de estos temas de estos memes más bien trata de informarse o simplemente es indiferente a todo lo que nos comenta Marx? Bueno, ahorita si ven mi cara triste es por el impacto que tienen estas palabras. Realmente es esta parte en donde no hemos hecho todavía esta conciencia. Hablando de la cuestión de redes sociales, me viene mucho a la mente una historia de la rana que no sabía que estaba hervida. Esa famosa historia en donde me voy adaptando y voy esperando a que pasen las cosas. Yo lo veo en redes sociales. La verdad es que no hay campañas permanentes de concientización. Exactamente. Hay campañas que salen 10 minutos por 2 meses y ya con eso, ¿a quién no nos ha pasado que vemos incluso el anuncio en redes sociales? Lo voy a reciclar. Reciclas y al momento en que llega la persona a recolectar la basura, une todo y no le interesa y entonces es como el desánimo. Y decimos, yo no reciclo porque no estoy viendo como que hay un resultado. Y ya se pasa la cuestión de la concientización. Entonces yo creo que las redes sociales son un canal muy importante para hacer campañas permanentes. Hablaba de todo esto Marx hace un momento y yo pienso, ¿en dónde nos enseñan eso? O sea, es todo un problema que no viene solamente de que ahorita sí hace calor, es la consecuencia, es una consecuencia a que probablemente desde una educación temprana no tenemos, pues vaya, como esta noción o esta idea de cómo puedo hacer yo para hacer consciente mi consumo, para hacer consciente también mi reciclaje, mi pequeño granito y que sepamos que todo es un efecto mariposa. Lo que yo hago ahorita, ¿cómo va a beneficiar? Actualmente, en enero de este año, el gobierno actual atendía más de 80 quejas ambientales por considerar que los incendios forestales eran provocados para después generar plantaciones de aguacate. Marx, ¿cuál es la situación actual de las deforestaciones en Michoacán? Y cómo, más bien me gustaría preguntarte cómo esta pérdida de espacios naturales afecta, cuáles son las causas y consecuencias de la pérdida de estos espacios. Es que tenemos que analizarlo en 2 vías, el tema del desarrollo económico y este tema que yo hablaba del desarrollo obligado de la sustentabilidad. Pongamos a una familia que vive de la resina en el bosque, que ganan aproximadamente, están ganando por tonelada, por kilo aproximadamente 8,000 pesos por la resina. Sube o baja dependiendo de la estación, si está haciendo más calor o todo. Entonces, y de repente tú ves a un lado al vecino que tiene su huerta de aguacate. Y entonces el vecino ya trae la camioneta, ya arregló su casa, etcétera. Entonces, el señor que está sacando la resina y que está haciendo, entonces ve al señor que está
con su huerta de aguacate. Entonces, inevitablemente una familia, ¿qué va a hacer? Pues va a Lo decir, mismo, voy a plantar. yo quiero tener una vida mejor, yo quiero tener una educación para mis hijos, quiero traer un carro. Y justificablemente importándoles 3 cacahuates el tema ambiental. Entonces, es un tema de educación y es un tema de realmente aplicar la política pública y qué es lo que se está intentando. Entonces, el caso del aguacate sí ha generado una deforestación terrible, ha generado la pérdida además híjole, no me traje los datos, ¿Te pero comparto? tú los traes. Sí, 150,000 hectáreas de huertas de aguacate solo en Michoacán. Yo me quedé con los 150,000. 120,000 y estas 150,000 todas están sin cambio de uso de suelo. Entonces, pero estamos hablando de que tenemos que empezar a partir de ya a ponerle orden a esta producción que también genera ingresos, que también genera economía, que también genera vida para algunas familias. Toda la cadena del aguacate, la cadena de los cortadores, de los viveristas, etcétera. O sea, no podemos decir, corten el tema del aguacate porque también es una fuente de empleo. Entonces hay que buscar los equilibrios y esa es la sustentabilidad. Y esa es la obligación del gobierno de buscar y del gobierno y de la sociedad y de los productores para que se busquen los mecanismos de equilibrio, los mecanismos de equilibrio que generen economía y que también estemos resarciendo y que también estemos volviendo a generar bosques en nuestro ecosistema. Pero nos ha costado mucho trabajo, por esto que yo te digo. O sea, las personas ven una familia que están allá en Villamadero, que están en el otro y que dicen que yo estoy cuidando el bosque. Tenemos que generarle presupuesto al tema ambiental. Es un tema inevitable. El tema de la conservación ambiental parece que luego sigue siendo un tema nada más de discurso. Ahí vamos metiéndole presupuesto. Debe haber presupuesto para generar que estas familias tengan otras opciones a no tener que poner una huerta de aguacate y que les generemos opciones sustentables como los bonos de carbono, como otro tipo de producción o como producción controlada con el tema del aguacate y estar ahí. Pero para eso se ocupa política pública y se ocupa atrás de una política pública. No sirve si no trae presupuesto, si no es puro wiri wiri. Entonces, eso es lo que se está intentando y con el tema de la educación, con el tema de la concientización. Es un tema de vida. Entonces, también habrá que hablar acerca de los datos económicos que genera el aguacate porque se ha polarizado mucho. Yo soy de la idea de que tenemos que trabajar en un tema equilibrado de sustentabilidad que genere empleos, porque lo que más ocupamos en este país son empleos y bien dados, que no estén solamente polarizados en algunas partes. Y no es cierto que solamente está en manos de los grandes, de ricos. Yo conozco muchos pequeños aguacateros que trabajan, que tienen 5 hectáreas de sus aguacates y de eso viven y de eso mantienen a sus familias. Muchos y otros que son grandes aguacateros, obviamente, que tienen más de 100 hectáreas, que es en donde tenemos que empezar a regular. Pero sí es un tema en donde el aguacate, la guayaba, las fresas, las berries, todo lo que son las frutillas y el aguacate está generando también, incluso el agave tequilero, el mezcal, están generando también un tema de deterioro ambiental muy importante. Acuérdense que el desarrollo agrícola está peleado con la conservación ambiental. Y entonces ahora se tiene que trabajar en una agricultura sustentable. Se ha venido trabajando desde hace muchos años, pero debe de haber voluntad realmente en la política pública y atrás con un presupuesto para poderla trabajar en todo el tema. Hay factores que intervienen, como el caso de la inseguridad, hay factores que intervienen, como en el caso de la falta de conciencia. Tenemos que trabajar de raíz desde la educación en escuelas primarias, en escuelas secundarias, cambiar la mentalidad. Necesitamos trabajar en zonas urbanas también. La gente que está informada es gente que se compromete. Cuando no están informados, no nos podemos comprometer o querer algo que no conocemos. Y cuando conozcamos que realmente vamos a tener condiciones en donde no va a ser el oso polar que va a estar ahí
deshaciéndose en la Antártida, o la tortuga sacándole el popote, sino que va más allá de eso. Déjese el impacto en toda la vida y en los ecosistemas animales, en la vida que vamos a tener como seres humanos nosotros, porque van a llegar enfermedades incluso en donde se prevén otro tipo de pandemias, otro tipo de enfermedades que no vamos a estar preparados como sociedad por el tema del clima. Así es. Yo creo que lo más importante aquí pues es aplicar el tema de la regulación, porque incluso ya los propios aguacateros están organizando y quieren abarcar más y más terreno y más espacio. Entonces yo creo que es lo más importante, ¿no? Tratar de regular los sembradíos, plantaciones de aguacate. Carmen, Michoacán centra el 77% de producción de aguacate precisamente, Jalisco le sigue con el 11%. ¿Crees que hay punto de retorno? ¿Crees que esto que nos comenta Marx de alguna manera se puede subsanar todo lo que ya se ha deteriorado, estas hectáreas ya perdidas de las que nos hablas? Sí, ¿Crees que se pueden recuperar, subsanar de alguna manera? Qué difícil, fíjate que me haces reflexionar y retomo ese discurso en general del calentamiento global, antes de irme a la particularidad de Michoacán. Esta preocupación por el calentamiento global que dice que si aumenta en promedio 5 grados centígrados, 5 grados que no es nada, digamos la temperatura global de la Tierra, ahí llegamos a ese punto que llaman punto de no retorno, es decir, que no importa lo que hagamos, ya no hay marcha atrás, es decir, va a significar que los glaciares más importantes de la Tierra se han deshecho, que los corales, que también son muy importantes, están destruidos y que va a haber un comportamiento y una pérdida de especies importantísima que ponen en peligro la vida humana en el planeta. Ese es el punto de inflexión, ¿no? Cuando ya no vamos a tener retorno. Entonces uno lo ve eso como, uy, eso a lo mejor va a pasar en 100 años, pero lo cierto es que es a mediano plazo. Y contextualizando con Michoacán, mira, por ejemplo, en Michoacán el tema de la deforestación, yo ubico 2 factores primordiales o más importantes. Uno que tiene que ver con el aguacate, que ya la doctora Max lo describió perfectamente bien, o sea, son 150,000 hectáreas hasta hoy cultivadas con aguacate, que si bien es cierto, genera una cadena económica muy importante, pues el impacto ambiental es terrible. ¿Por qué? Porque debajo de esos árboles tan frondosos que vemos de los aguacates, que dan mucha sombra, si ustedes se fijan, abajo no hay nada, pero absolutamente nada. Es decir, que el suelo se queda erosionado. Y entonces cuando llegan las lluvias, lo que va a correr es lodo, por ejemplo. Y luego tenemos esas grandes tinas u ollas que les llaman para la captación del agua, ¿no? Y al hacerlo, excavan, ponen materiales, generalmente plástico, que impide que haya una permeación, ¿no? O permeabilidad en el suelo, entonces queda allí. Hoy, y ya sabemos de otras prácticas, por ejemplo, que tiene que ver con los cohetes, estos para ahuyentar los cañones. Los cañones, así es. Entonces, es una manipulación impresionante del tema ambiental. Son 150,000 hectáreas que yo no veo cuándo las pudiéramos como voltear los ojos y decir, aquí vamos a reforestar con pinos, con árboles. A largo plazo, muy largo plazo. Sí. Estamos hablando de que la recuperación de estos espacios de bosque se pueden recuperar en 30 años. O sea, Si comenzamos, comenzamos ahora. Japón o sea, la recuperación tiene un proyecto es a largo plazo. interesante. El tema es empezar. Sí, Japón tiene un proyecto muy interesante con la planeación de ciudades y pensando ya en ellos están como en los 2 niveles arriba de nosotros, ¿no? Y ellos dicen, ok, ¿cómo podemos reforestar de manera rápida? Porque la vida para que un árbol crezca, llegue a su madurez, genere el oxígeno y esas raíces profundas para que puedan captar el agua y entonces no tengamos suelos erosionados, por lo menos 20, 30 años. Pero además, buscar esos espacios, es decir, buscar esas mismas 150 hectáreas, 150,000 hectáreas en algún lugar para reforestar, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con los incendios forestales, que todos sabemos que son provocados y no es nada más que voy y echo el cerillo, ¿no? Sino todo
las personas que van, que caminan, que dejan los vidrios, que el cigarro, que las fogatas, pero también sabemos Las que prácticas son culturales. las prácticas culturales de la agricultura, ¿no? Para la renovación del suelo y otras más, también hemos sabido que tiene que ver quemarla para entonces después el La cultivo rosa de y quema. aguacate, ¿no? Y de esas, no encontré muchas cifras, pero al menos en este año lo que tenemos es que se han perdido 19,000 hectáreas por incendios forestales solamente en Michoacán. Es decir, ahí ya tenemos 170,000 hectáreas perdidas de bosque y que si nos ponemos en este momento, pues me parece un reto muy, muy grande. Vamos a hacer una reforestación. Yo he visto campañas de reforestación y van 100 personas, 200, 500, cada uno va a plantar un arbolito, 2 arbolitos, 3 arbolitos. Y ya después no se le da el seguimiento. Y No, los pero- ponen en áreas secas y después ya no Pero lo riegan. ese es un tema. O sea, no hay un seguimiento, no es como esta parte. Yo soy consciente, separo los residuos sólidos, ya no basura, residuos sólidos, pero no hay una cadena que le dé secuencia para que el recolector traiga camiones separados, para que donde los llevan en el último confinamiento también haya una separación. Y claro que eso nos genera frustración, porque sabemos que lo que hacemos en casa no tiene un impacto allá. Y de repente me parece, no hay dinero en las políticas públicas, o nos dicen, o nos avientan la bolita, es que tiramos la basura, es que la sociedad. Entonces me parece que hay que poner este tema en su justa dimensión, qué le toca al gobierno y qué le toca a la sociedad civil. ¿No? Así es. Así es, Carmen, gracias por los datos. Marx, de acuerdo con el monitor de sequía de la Conagua, Michoacán sufre un 15% de sequía extrema y un 60% de sequía moderada. ¿Cuáles son las consecuencias o el impacto de estos cuerpos híbridos y cuáles son las principales fuentes de contaminación? Pues, híjole. A ver, antes, para poder aclarar, yo creo que el tema de la conciencia es un tema individual, de sociedad. Aquí no pongamos de gobierno, no le pongamos gobierno, ni academia, ni nada. Pongamos a los seres humanos como somos, mujeres, hombres, niños, niñas, etcétera. Y lo que estamos haciendo cada quien en nuestra conciencia. El hecho de separar la basura es un tema de conciencia, hay que hacerlo. Y el hecho, y sí, los camiones de la basura sí la separan. ¿Por qué? Porque la basura es un negociazo. Si nosotros estamos separando la basura en nuestra casa, estamos dando el ejemplo con nuestros hijos de una nueva forma de educación. Entonces, sí hay que hacerlo. Sí hay que separar la basura. Los camiones de basura van y la revuelven, pero les aseguro que esos camiones de basura, no sé si han visto que traen unos costalotes, ahí meten los plásticos y ahí van repartiendo y ahí van ellos haciendo su reciclaje. ¿Por qué? Porque todo lo venden. Ellos venden vidrio, plástico, tapas y lo que queda de orgánico van y hacen compostas. Entonces, sí hagan reciclaje. Es un granito de arena que pensemos que no hacemos nosotros y que no va a servir de nada, estamos equivocados y estamos en un grave error. Nosotros como seres humanos tenemos el principal desafío de cambiar nuestra forma y nuestra forma de pensar y nuestra conducta. Y no es responsabilidad de ningún gobierno, es responsabilidad nuestra. Yo, ¿qué estoy haciendo en mi casa? Yo, Marx Aguirre, mujer, ¿qué hago en mi casa? Me baño, lo poquito que pueda hacer. Cierro la llave, enseño a mis hijos, los educo, les platico, hablo, etc. Entonces, sí es un tema en donde tenemos que delimitar las cosas. Y el tema del gobierno, también tenemos que informarnos para poder exigirle al gobierno, métele presupuesto a esto, pero que podamos hacer solicitudes con temas. A mí sí me hace muy importante la participación ciudadana y la participación de la sociedad y el compromiso, porque mucha gente dice, no, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues esto es un tema del gobierno, son los altos países. No, hay un compromiso muy grande. La participación individual de la sociedad como seres humanos es fundamental y tenemos que empezar. Y si va a ser un proceso a 30 años, a 40 años, hay que hacerlo, porque si no lo empezamos, lo que nos sigue va a ser todavía peor. El tema de la cuenca, lo que tú me hablabas del agua, por ejemplo. Ay, perdona, más una cosa. Yo no quise decir que no lo hagamos, pero fíjate, incluso hace un rato, Marx, tú decías, si no conocemos, no hay compromiso. O sea, si no sabemos qué podemos hacer o qué impacto tenemos, no hay compromiso. Y yo pienso, digamos, a lo mejor nosotros estamos en una
situación donde podemos accesar, donde podemos recuperar datos, donde podemos estudiar y sabemos cuál es el impacto. Pero yo pienso en un montón de gente que vive de al día sin mucho conocimiento. Y yo creo que ahí sí el gobierno debe de impactar Sí, y sí hay una claro. gran responsabilidad para la concientización. Y llevar la información, y por eso yo felicito estos espacios, y también lo que, por ejemplo, el gobierno lo que tiene que hacer, o las instituciones académicas, o las organizaciones civiles, pero yo creo que el primer paso está en el individuo. Pero sin conocimiento, No, pero tú como individuo puedes generar conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotras ahorita. Okay. Yo aquí en esta parte... En esta parte creo que la responsabilidad empieza en el individuo, que es lo que estamos haciendo. Y entonces después vamos a llegar a poder pedirle a los que tengan que hacer para aumentar más esta información. Por ejemplo, en tu casa, con tus vecinas, yo me la vivo diciéndole a todo el mundo, a mis amigas, a los amigos de mis hijos, me voy a las escuelas, donde puedo me paro, ya no decir a esta señora grillera, pero procuro sembrar esa semillita de que el primer cambio está en cada quien, para que después esa organización individual se comparta en organización, en academia, en gobierno, etcétera, porque los que conforman el gobierno somos personas, y esas personas son las que tenemos que generar la política pública, y entonces tenemos que generar educación. Entonces yo creo que el primer cambio empieza de manera individual, y entonces a lo mejor cuando nosotros veamos a esas personas que no saben y no tienen la información, buscar los mecanismos de compromiso para que les llegue la información, porque si esperamos a que alguien más haga lo que nosotros podemos hacer en pequeña escala, entonces yo pienso en comunidades, ese es mi tema. Y el tema es que si yo veo un grupo de personas que no saben nada, me voy a ese lugar y armo una capacitación o busco la manera de los que están en medios de que llegue a todas las personas que no están y empezar a incidir poquito a poquito. Y si estamos en gobierno, si estamos en medios, en los medios de comunicación, incidamos desde nuestras trincheras. Sí, yo aquí creo, Eso creo que es muy importante. Que es un tema completamente de contexto.